Y este es muy importante y creo que le puedo dedicar unos segundos para luego pasar al chat de hoy, que nuevamente nos hace quedar con mucho chat para la próxima. Dice Íñigo de A Coruña: ¿crees que las reticencias de la izquierda a la hora de hablar sobre inmigración le está dando votos a la ultraderecha? Sí, y lo he dicho públicamente y lo diré en muchas ocasiones. ¿La inmigración genera tensiones sociales? Por supuesto, es lógico. No hay ningún motivo para pensar que la inmigración no genere tensiones sociales. Que esas tensiones sociales deben ser abordadas políticamente, me parece también tan obvio que duele tenerlo que decir. Pero como en la izquierda defendemos la libre inmigración, se ha llegado a creer que no tienes que atender a los problemas que genera porque estarías dándole la razón a quienes dicen que no debe haber inmigración. La inmigración es un hecho inevitable, lo hablábamos cuando hablamos de globalización. La inmigración es un hecho inevitable, pero sus efectos tienen que ser, sobre todo los efectos que generan tensión en las zonas receptoras de inmigración, tienen que ser paliados con acciones gubernamentales razonables y razonadas, que no tengan características discriminatorias, que no tengan características racistas, que no tengan características de persecución de personas por sus creencias, todo eso garantizado. Hay que garantizarlo, pero al mismo tiempo hay que garantizar el abordaje político de otras tensiones. Y la falta de abordaje de esas tensiones por parte de la izquierda, del Partido Socialista en España, del Partido Demócrata en Estados Unidos, por eso votaron los rurales blancos por Donald Trump y mucha gente negra de las zonas rurales votó por Donald Trump porque creyeron que los estaba oyendo y el Partido Demócrata los había dejado de escuchar. Porque además se concentran en los esfuerzos donde están la mayoría de los votantes. Entonces las zonas más aisladas quedan sin representación efectiva en la toma de decisión del gobierno. Entonces, por supuesto, cuando Vox al menos diagnostica la situación, observa la situación, hay tensiones sociales producto de ciertos flujos migratorios, ya el diagnóstico y la respuesta que dé pueden ser todo lo brutos que puede hacer un neonazi. Pero las personas que están viviendo las tensiones, producto de la inmigración o producto de otras muchas, producto incluso muchas veces del éxito de las políticas socialdemócratas, esa gente que está sufriendo esas consecuencias encuentra que Vox es el único que está dándole voz a sus preocupaciones, aunque luego las soluciones que plantee sean aterradoras y lamentables. Entonces, sí, estoy de acuerdo y lo he peleado muchísimo. Creo que hay que atender una serie de cosas que son incómodas. Y son incómodas sobre todo por esto. Pues si tú abordas ciertos problemas de las tensiones sociales que genera la inmigración, vas a ser víctima de Podemos. Podemos te va a decir que te has pasado a la derecha, que eres enemigo de los migrantes, que eres islamófobo, que eres racista, que eres mala persona. Que no es cierto, pero como no tenemos una comunicación adecuada, no tenemos forma de vender que no es cierto. No sabemos. En los partidos de izquierda, moderada, viable, razonable en todo el mundo, no sabemos cómo vender eso. Somos tontos. Luego me dirán que soy incondicional de mi partido, me van a ver si no me riñen. No me van a reñir. Nadie me va a reñir porque eso no pasa. Afortunadamente milito en un partido en el que puedo estar en desacuerdo de muchísimas cosas y nadie me va a echar. Hola, soy Mauricio José Schwartz, gracias por su visita. Para disfrutar más videos del Rey va Desnudo y cosas que sabemos como estos, y para estar informado de nuestros estrenos y nuestros streamings, no olvide suscribirse y activar las notificaciones.